¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que nos estén acompañando. Hoy nos encontramos en un nuevo capítulo de Sello de Mujer. Hoy nos están acompañando Gaby, Emi, Cristi. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Hola Hola Lau, a hola. todos. Buenas, En hola a el, todas. ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Calor? Bien, mucho calor. Mucho Con calor, calor. mucho. Sí, En el capítulo de hoy vamos a estar abordando un tema que nos parece súper importante y que nos ha acompañado a nosotras a lo largo de nuestras formaciones, pero por sobre todo creo que a lo largo de nuestras vidas. Vamos a hablar de el poder que tienen las palabras para sanarnos. En este caso, las palabras se van a convertir en algo más que solo palabras y van a ser un abrazo y una medicina que nos va a acompañar. Las palabras significan usar el lenguaje muchas veces de manera intencional para procesar esto que estamos sintiendo y que necesitamos empezar a ponerle nombre. Así que desde este lugar le pedimos que nos acompañen en este camino que vamos a recorrer hoy, trabajando con las palabras y empezando a darle valor y significado a cada una de ellas. Así que chicas, ¿cuál es su relación con las palabras? ¿Cómo las han venido acompañando hasta acá? Me gustaría comenzar, ya que hoy voy a estar un ratito, para decirle que a todo el público, decirle que para mí la palabra siempre tuvo una importancia en mi vida. La palabra para crear y la palabra para destruir. Hoy vamos a hablar de la palabra que abraza, de la palabra que sana, de la palabra que elijo y que sé que elegimos todas. Eh, Me gustaría empezar por decir que la palabra es creativa de realidad. Venimos de creencias, valores heredados que a veces no revisamos a diario ni muy seguido y repetimos palabras, repetimos acción, porque la palabra es una acción. Hablar es una acción, conversar es una acción, repetir es una acción. Y si repetimos patrón y no revisamos, repetimos creencias sin revisar. Entonces, para mí, en lo personal y en lo profesional como coach ontológica, abordando la emoción que trae cada palabra, me parece súper importante destacar el poder elegir qué palabra decir, cómo decirla, con qué emoción, cuál es mi intención en esa palabra que digo al otro, a la otra persona, qué quiero dejar, qué propósito tengo con esa palabra y por sobre todo, algo que dejé de creer es que a las palabras se las lleva el viento. Las palabras antes de que se vuelen dejan huella. Un poquito esto era lo que hoy quería dar y decirles que por favor se suscriban para que todos los jueves tengan la posibilidad de saber que estamos al aire con un nuevo encuentro de Sello de Mujer. Gracias. ay, gracias, Emi, qué lindo lo que nos has compartido. Bueno, yo quería sumar a lo que venía hablando Emi y a lo que nos trae hoy a debatir, es que la palabra existió antes de la escritura, ¿no? Así que imagínense desde cuándo venimos hablando, teniendo palabra para comunicarnos con el otro. Y lo importante que es la palabra positiva, ya que está cargada de energía. Entonces, poder revisarnos siempre en lo que decimos, cómo lo decimos, hasta, hasta nuestros hijos, ¿no? ¿Qué palabra utilizamos en su proceso de crecimiento? ¿Qué palabra usamos? ¿Cómo las usamos? Poder comenzar a transformar esas palabras negativas en, en otra palabra que sea positiva, que abra posibilidades. Y
esto también viene de que, bueno, como siempre decimos, antes o hace unos años, quizás no había una apertura o no había como una conciencia de la palabra, de lo que hablamos, ¿no es cierto? Yo me puse a leer, los otros días volví a leer Connie Méndez de Metafísica, 4 en 1, bueno, y ella hablaba mucho de la palabra, ¿no? La palabra como creadora, la palabra y la energía de la palabra creadora. Entonces, ¿cómo también creamos con el otro cuando decimos una palabra? ¿Cómo nos referimos al otro? Sí, también desde una amorosidad podemos poner un límite con la palabra. Entonces poder revisar nuestro hablar y comunicarnos y también la palabra para con nosotras mismas. La palabra con nosotras mismas que es tan fuerte, porque a veces somos nuestro peor enemigo, o sea, nos maltratamos como nos decimos las cosas y poder hablarnos desde el amor, desde esa frecuencia más alta. No sé qué les parece, que si concuerdan con lo que venimos Totalmente, hablando acá totalmente, con Emi, ¿sí? totalmente. Esto que vos decías me hizo acordar a lo que Emi comentó en algún momento, en alguno de estos encuentros, y yo me quedo con las plantitas y le hablo a las plantas que crezcan y bueno, porque es así realmente. Hay estudios científicos que demuestran, por ejemplo, no sé si conocen la investigación que hizo un médico japonés con una gota de agua. Pues la gota de agua, claro, puesta al microscopio, si vos le decís palabras malas, palabras negativas, la gota de agua se fragmenta. Sin embargo, si vos le decís te amo, te quiero, frases hermosas, y esa gota de agua se transforma en algo armonioso, en un mandala. Entonces, eso debe tener mucho cuidado cómo emitimos esas palabras, porque el sonido es vibración y como bien dijo Gaby, las palabras se transforman en energía. Y esto de cómo nos hablamos también, es cierto, Gaby, coincido totalmente. A veces somos nuestros peores enemigos y nos decimos, no, yo no voy a poder esto, no, me limito permanentemente. Y entonces, ¿de qué me sirve todo lo que aprendí, todo lo que tuve al alcance de mi mano, de mi sabiduría, de mis conocimientos, si no puedo reconocerme a mí misma como soy, ¿sí? Con palabras agradables? Así es que es súper, súper importante el tema de las palabras y cómo lo aplicamos. Incluso estuve pensando también, ¿no? Yo siempre hablando desde desde que fue mi profesión docente hasta hace muy poquito, cuando vos tratás con los chicos, con los alumnos, ¿cómo lo podés crucificar a un alumno directamente, ¿sí? Pensando, bueno, este chico no sirve, y le decís, bueno, mira, estudiar no servís para nada, no te tomo nada, porque seguramente, y ya está, el pibe pobrecito fue, quedó con la consigna de que no sirve para nada, que eso no es lo de él. A mí en la facultad en algún momento me dijeron, mira, a mí me parece que vos para la filosofía tendrías que estudiar otra carrera, qué sé yo. Y bueno, yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras, hice el curso de ingreso con las notas más elevadas y bueno, acá estoy. Entonces, esas palabras si yo le hacía caso a esa súper profesional, no hubiera estado acá directamente. Entonces, a partir de eso, como docente, aprendí cómo hablar con los alumnos, con los chicos, ¿no? Yo trabajé con chicos de secundaria y ahora con universidad, pero tenés que ser muy cuidadoso al elegir tus palabras para comunicarte. Es la única forma de tener una comunicación efectiva con asertividad, ¿verdad? Laura, Bien. Sí, bueno, para mí la verdad es que es un tema fascinante. Por ahí, desde mi mirada, las palabras, primero que son constructos sociales, digamos, como sociedad las vamos cargando de valor y de significado.
pero después también esas palabras se cargan de significado con la historia personal de cada uno, ¿no? Eh, para mí eso es súper importante porque las palabras en sí, fuera de que comparto esto que decía Cristi, ¿no? De que cada palabra también tiene una vibración particular y que eso también nos permite que trabaje a nivel inconsciente la palabra. Eh, pero a nivel social creo que también van marcando un contexto particular histórico en cada momento y que las palabras van transformándose a lo largo de la historia para poder ir representándonos también cómo estamos como sociedad, ¿no? Las palabras que usamos nos van marcando cómo estamos como sociedad, y me parece eso súper importante porque no sé si les pasa estar con adolescentes y que la mitad de las palabras que utilizan no las entendemos, tienen como un lenguaje aparte, tienen sus propios códigos, pero que a ellos les da ese sentido de pertenencia que en esa etapa es tan importante, ¿no? Eh, y a la vez nosotros también cuando vamos escuchando palabras que nos son afines, que nos son agradables, que nos son comunes, también nos van acercando a las personas porque entendemos que hablan el mismo código que nosotros. Eh, Pasa incluso que, yo digo, hay gente que utiliza palabras que yo no estoy acostumbrada ni a escuchar ni a utilizar y que me hacen ruido y que capaz no las utilizan con una mala intención porque para ellos su significado es otro y está cargada con otro significado, pero a mí ya me hace ruido porque yo la cargo desde otro lugar con otro significado. Entonces, me parece que eso también es súper importante porque nos permite comprender desde otro lugar a las personas, ¿no? Yo decía, incluso las palabras que nosotros, como decía Gaby, le vamos inculcando a nuestros hijos tienen que ver con lo que nosotros también les fuimos cargando de valor. Entonces, si yo siento que esto resuena desde el amor conmigo, es lo que yo voy a querer transmitir a mis hijos. Eh, y en muchos casos usamos las palabras de manera tan inconsciente sin entender lo que estamos queriendo decir o transmitir. Entonces me parece que, eh, obviamente, cuando somos conscientes, también cuidamos mucho más. Y esto yo creo que decía esto a nivel social porque es a nivel social, a nivel familiar. Yo que trabajo mucho con empresas en la parte de recursos humanos, es como que soy tan meticulosa con cada mensaje que mando, con cada correo electrónico, qué palabra usar, qué palabra no usar. Entonces, uno trata de que las palabras sean las justas, las necesarias, pero que transmitan realmente lo que nosotros queremos decir desde, yo digo, desde lo cognitivo, pero también desde lo emocional. Y creo que eso es súper importante porque las palabras nos acompañan y nos van marcando. Entonces, bueno, me parece que, por eso digo, me parece fascinante porque tiene un abordaje desde todos los lugares y A eso mí nos... eh, me, me encantó saber que el típico mensaje emisor-receptor ha desaparecido. Yo nací y crecí con el emisor que enviaba el mensaje y le llegaba al receptor. Y me acuerdo el cuadrito que se repetía todos los años de la primaria y de la secundaria. Cuando empecé a estudiar el lenguaje como creativo de la realidad para cada persona, no de la realidad, sino de la realidad para cada persona, también aprendí con H, porque lo hice propio, el saber que una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que el otro escucha y recibe. Porque en el medio del emisor y del receptor no está solo el mensaje. Hay un mundo que envuelve al que emite y hay un mundo que envuelve al que recibe. Y desde ese mundo se recibe y se emite, con los valores y con las creencias y las experiencias.
sociales, culturales, heredadas, adquiridas, elegidas y decididas. Entonces, somos todo ese bagaje diciendo esa palabra. Y como vos bien decías, hoy hay una palabra que en mi época, cuando yo era joven, era bolú, bolú. Yo decía, no tiene nombre la gente, todos se llaman iguales, ¿viste? Y claro, era la pérdida de identidad. Y justamente la pérdida de identidad se daba en el contexto de la adolescencia. Eran los que usaban esa palabra, ¿no? Viéndolo desde la parte psicopedagógica, psicológica, ¿no? Como que después haces así y empezás a mirar en 3P, que es un ejercicio que también me gusta, hablando de tips hace un rato, fuera de cámara, ¿no? Las 3P es un ejercicio que inventé, serían 3 personas. El que siente, por ejemplo, una emoción, no sé, vamos a hablarlo de manera general, sin emociones, sino la víctima, el victimario, una persona es la víctima, la otra es el victimario, y la tercera persona es la que mira cómo operan la víctima y el victimario. Y después da la posibilidad de que cambien de lugar y se hablen desde el otro lado, ¿no? Y esto también pasa con la recepción y la emisión en la palabra. ¿Vos qué escuchaste? ¿Y vos qué quisiste decir? En terapia de pareja esto se usa mucho, ¿no? No se recibe a veces lo mismo que quise dar. Entonces, bueno, quería decir esto. Las dejo disfrutar de este tema hermoso. Les mando un abrazo. Gracias, gracias, gracias por este espacio y para todas las personas que nos siguen acompañando. Un abrazo Gracias, grande. Emi. Chao, Gracias, Emi, Emi. gracias por estar. Gracias. Bien, Gracias. buenísimo. Eh, Retomando lo que decía Emi, eh, Sí, me parece que hay, bueno, no sé si han utilizado el psicodrama dentro de sus espacios. Eh, Nosotros trabajamos mucho con el psicodrama como herramienta para poder visualizar estas cuestiones y me parecía interesante lo que decía Emi porque es real de que cuando cambian de roles, eh, imitan tal cual las palabras y el lenguaje y cómo resuena en la persona la palabra que le dice el otro, ¿no? Yo siempre digo, nosotros también nos construimos a partir de la mirada del otro, porque es desde el otro el que aprendemos a partir de la socialización primaria. Entonces, sean los roles que sean, no solo de pareja, pero cuando, es más, hasta cuando el hijo tiene que ocupar el rol de la madre o viceversa, el ver cómo repiten e imitan las palabras que dice la otra persona, te hace visualizar desde afuera y tomar conciencia de cómo esas palabras han ido quedando guardadas en la persona, y es más, cuando lo imitan, uno va detectando esa palabra cómo resonó internamente. Si resonó y fue guardada con amor y es agradable, o si eso genera enojo en la persona por cómo ha sido dicha también la palabra. Entonces, está bueno porque hay muchas técnicas que nos permiten abordar el tema de la palabra y también permitir que las personas que por ahí no se han dado cuenta cómo influyen las palabras y su comunicación en los vínculos, lo puedan hacer consciente para poder trabajarlo, ¿no? Creo que siempre el primer paso para uno poder modificar esto y empezar a usar las palabras con más cuidado tiene que ver con tener conciencia de cómo las venimos usando, ¿no? No sé qué piensan. Sí, fundamentalmente el tema de la escucha, ¿no es cierto? Porque acá estamos con una cuestión también de escuchas, ¿no? Porque en esto del psicodrama que vos relatabas, ¿sí? Entonces, el otro es como que se está dando cuenta que realmente, bueno, pero yo dije esto, yo dije de esta manera realmente, no, no creo, no, yo no soy así, ¿eh? Así que no, esta no soy yo. Y el famoso, vieron que yo uso siempre la famosa frase del darse cuenta, que también viene del psicodrama, y la verdad que es una experiencia que te hace pensar
y bueno, y hace como que también empieces a reconocerte con tus fortalezas y con tus debilidades, con esto mismo de las limitaciones, que como Emi decía, bueno, podemos, ¿hasta dónde podemos llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Entonces, el otro hace que vos puedas reconocer que también tenés posibilidades, que tenés muchas herramientas, que tenés muchas fortalezas. El tema de la escucha también es importante por eso. El modelo de comunicación y el nuevo modelo de comunicación también, ¿qué es lo que trae? El tema de las emociones, ¿no? El tema de la gestualidad. En algún momento hablamos del abrazo, por ejemplo, pero el nuevo modelo de comunicación incluye, además de esos tres componentes, el tema de las emociones, ¿sí? Que es fundamental, que es el motor de todo lo que hacemos, es el motor de nuestras Tal cual. vidas. Así es que creo que es importantísimo el abordaje de las emociones desde todos los puntos de vista y desde todos los ámbitos de pronto, porque no sabemos ni reconocer, así que menos vamos a saber gestionar nuestras emociones si ni siquiera sabemos qué es lo que estamos transitando. ¿M? Que esto, Tal bueno, cual. ¿a qué viene también al tema de las palabras, la escucha y la comunicación? Sí, todos vienen como en trencito, todos vienen en trencito y como una palabra también nos impacta y cómo la tomamos, cómo nos cae emocionalmente, ¿no? Porque a veces quizás a otra persona no lo recibe de la misma manera que lo voy a recibir yo. Y la emoción que produce en mí no es la misma que se produce en la otra persona. Pero la cuestión también es que a veces esas palabras son tan fuertes y tan continuas que esas palabras llegan a marcarte, ¿no? A herirte de una manera que queda una marca para siempre. Es como vos contabas recién, Cristi, de lo que te pasó con la entrada de la facultad de filosofía. Si uno, imagínate si uno en una infancia comienza a limitarlos, o limita a un niño o un adolescente, con palabras, ¿no? Palabras muy fuertes, palabras hirientes, y eso se repite, 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 o en un trabajo mismo cuando se menosprecia un trabajo o no se tienen las palabras justas, adecuadas, como habla Lau, para llegar, ¿no? Porque no es lo mismo decir, qué inútil que sos haciendo esto, decir, bueno, a ver, vamos a sentarnos, voy a volver a explicarte, vamos a volver a hacerlo, como todo proceso, te vas a equivocar, pero también hay que ponerle un poquito de uno, de la energía de uno, y por una cuestión de repetición, repetición, te va a salir, y es normal. Pero bueno, hay formas, y en esa forma está la palabra también, y la emoción que creamos en el otro. Y que también habla mucho de nosotras, ¿no? Porque es con lo que venimos cargados y es como con lo que venimos chipeados. Porque si yo hablo de esa manera y me comunico con el otro de esa manera, también qué emoción estoy teniendo dentro mío, en mi interior. Es un ir y venir, ¿no? Sí, Sí, así, ahora que decís eso, me parece que es tal cual, porque cuando nosotros hablamos eh, de lo explícito, eh, ¿no? De cómo las conductas, y en este caso las palabras, nos muestran lo que está pasando en el mundo interno, en lo implícito de la persona. eh, yo creo que uno de los primeros llamadores suele ser, bueno, depende de la edad, ¿no? Por ahí en el niño es más la conducta observable, pero yo creo que en otras etapas de la vida son las palabras. Después otro capítulo vamos a hacer particularmente los silencios. No lo vamos a traer ahora porque es un abordaje aparte, pero las palabras son un indicio, es parte de la conducta manifiesta, ¿no? Que nos permite ver qué es lo que está pasando o hablando de lo que está pasando en el mundo interno de la persona. Entonces, creo que eso es súper importante. Lo digo más que nada para el que, por ejemplo, está conviviendo con un hijo, con una pareja, con un padre, una madre, y observa que su lenguaje puede ser agresivo, puede ser hiriente, y en realidad esas palabras y ese lenguaje está más
hablando de la misma persona y lo que pasa en su mundo interno que posiblemente hablando de vos. Entonces, creo que uno puede estar atento primero porque yo digo es como un pequeño aceitito que hace que la palabra penetre menos cuando yo puedo reconocer que no es hacia mí y es de la persona y de su mundo interno. Y en algunos casos, cuando lo detectamos en nuestros hijos, ya sea pequeños o adolescentes, también puede ser un llamador para saber que algo le está pasando, donde podemos ir, preguntar, profundizar y acompañar desde el amor y no respondiendo de la misma manera. Porque generalmente cuando no lo detectamos, viene una palabra de agresión y respondemos con más agresión, en vez de responder desde el amor. Entonces, creo que lo que trajo Gaby ahora es súper importante porque hace la diferencia. Cuando nosotros hablamos de los vínculos, por ejemplo, notamos esta dinámica que, bueno, cuando hay alguien que es agresivo, respondemos con agresión y el vínculo se alimenta desde ese lugar de la agresión. En cambio, si una de las dos partes se puede correr y responder de otra manera, el vínculo se transforma necesariamente, ¿no? Entonces, el vínculo deja de estar desde la agresión porque el que emite esa agresión no tiene la misma respuesta del otro lado, recibe una respuesta desde el amor. Doy el ejemplo de una madre o un padre con el hijo porque generalmente es el adulto el que puede hacer este cambio, ¿no? No vamos a poner la responsabilidad en el niño, justamente, que no es el responsable. Entonces es importante porque cuando el adulto responde desde el amor, transforma el vínculo que tiene con el niño. Y quizás el niño o el adolescente está pasando por una cuestión en el colegio y si nosotros encima le respondemos con agresión, no se va a abrir a contarnos. Si le respondemos desde el amor, va a encontrar un lugar donde pueda hablarlo y pueda darlo de otra forma. Entonces, creo que es súper importante detectar lo que las palabras están queriendo decir y qué es lo que las palabras nos están mostrando, porque por algo uno elige esas palabras para comunicarse. Aunque no se dé cuenta y no se adrede y sea inconsciente la elección de las palabras, algo están queriendo decir y algo nos están queriendo marcar. Entonces me parece que está súper lindo que podamos empezar a ser otro tipo de observadores, ¿no? Eh, y a ustedes, chicas, ¿qué les parece? ¿Qué palabras les han funcionado, que las han acompañado desde un lugar, desde el amor, desde la sanación, que les han sido significativas en este proceso o que les es significativo para usar con otras personas, ¿no? La gratitud más que nada, ¿no? El ser agradecidas, como les comentaba recién. Eh, cuando somos agradecidos, es una de las manifestaciones de bienestar, ¿sí? El cerebro te produce determinadas hormonas para que vos sientas cierto nivel, no digo de felicidad, pero de mucho bienestar y de paz mental. De pronto, si sos una persona agradecida, si haces actividad física, si te cuidas de determinada manera. Entonces, yo siempre me quedé con eso de la gratitud. Aprendí a ser agradecida porque, no sé, pasás por muchas situaciones y hay gente que siempre te apoya y bueno, de alguna manera necesitas agradecer permanentemente, no solamente a esas personas, ¿no? Agradecer lo que tenés, agradecer la vida, agradecer dónde estás, dónde no estás también. Así es que la gratitud es una de las palabras que me acompaña siempre y me gusta decir gracias. Sí, me uno a vos, Cristi. Gratitud ha sido una gran palabra y también me acompaña. Otra palabra es proceso, ¿viste? Como, bueno, proceso, paciencia.
palabras así claves que digo, eh, la pausa, bueno, palabras que hemos charlado entre nosotras, también hemos charlado en los diferentes videos, que son palabras que me han ido construyendo también, ¿no? En esa desconstrucción que tuve en algún momento, después me fui construyendo estas palabras, pero la gratitud es como que sí, forma ahí un eje en mi vida desde que me levanto, me acuesto, y aparte es como que ya comienza a ser parte de tu lenguaje, ¿no? El gracias, bueno, gracias, gracias porque también yo creo que honras al otro, ¿no? Estamos honrando al otro en lo que nos da, en su tiempo, en su palabra, en lo que esté sucediendo en el vínculo. Entonces, la gratitud y sí ha sido una gran palabra para mí también. Qué lindo, me uno a ustedes. Creo eh, que le sumaría, en mi caso, bueno, hay dos palabras en realidad que sumaría. El perdón, que, que sé que a veces lo mal usamos, ¿no? Pero en mi caso es como que eh, lo uso bastante, pero creo que desde un lugar que fui reconociendo, digamos, eh, que nos hace más humildes y nos pone a la altura del otro, ¿no? Creo que cuando hacemos algo que está mal y queremos encima justificar y ponernos arriba del otro, eh, terminamos como generando más daño en nosotros y en la otra persona. Entonces creo que el perdón es a mí, por eso digo la carga significativa que es para cada uno, a mí me pone en ese lugar más de humildad y de reconocer frente al otro cuando realmente hice algo mal, digamos. Y después otra palabra que a mí me acompaña mucho es amén. El amén es algo que me permite realmente soltar y confiar. Es como eh, que lo digo realmente desde el amor y desde el corazón, entonces es una palabra muy cargada de confianza y que a Y mí es que me deja muy liviana el poder poner ahí esa confianza, digamos. es una palabra sanadora, aparte, ¿no es cierto? Y bueno, por ejemplo, yo lo mantreo directamente. Entonces, aprendí a mantrear el amén, ¿no es cierto? Es de lo más sanadora. ¿Y ustedes de qué manera plasman eh, el hecho este de una palabra sanadora? Como por ejemplo, eh, escriben palabras, mantrean, recitan, cómo lo plasman? Bueno, en mi caso, yo, por ejemplo, lo que hago es, las escribo, pero también hago ¿no? Mantreo las palabras. El OM también, mucho, eh, por su sonido que produce, la vibración, eh, y sí, las mantreo, no, bueno, todos los días, es como que tengo también un rutina, como la rutina, vieron de la cara, para limpiarse la cara, pero para mí es mi rutina de vida, y no es que me pesa esa rutina, es parte de mí. Una de las cosas es escribir. Y trato, eso sí, trato por la noche, por ahí uno llega tan cansado, etcétera, o el vorágine del día, y no puedo llegar por ahí a la noche que sentarme a escribir, pero era algo que hace un tiempo me tenía el tiempo, entonces podía hacerlo, esto de escribir también de noche, pero por la mañana siempre es mi momento, es como ese momento, para mí, yo le digo mi momento sagrado, de encontrarme yo conmigo misma, como encontrarse, creo que lo dice Juan Manuel Giordano, encontrarse Dios con Dios, ¿no? Uno con uno mismo dentro. Entonces el escribir, el hacer mantras me gusta mucho, me gusta mucho, me ayudan. Y otra cosa que aprendí a hacer, no me quiero ir largo, pero yo tengo una nena chiquita, 6 años tiene mi hija Josefina,
Y ustedes saben que cuando comencé a tomar tanta conciencia de las palabras, es que por ahí a uno le, porque vamos a decir la verdad, en el día a día, a uno por ahí le sale un, digamos, ¿viste? Esas palabras que pero aprendí a respirar, porque también creo en el poder de la respiración, respiro y realmente tomo un solo segundo poder cambiar la palabra que le voy a decir a ella o que me voy a dirigir al otro. Me tomo el momento, porque digo, lo que diga está cargado de energía, está cargado de una frecuencia de algo. Entonces, me tomo ese momento, lo hago con todos y con todo también, ¿no? Esto se hace y se logra a través de la práctica y de tomar conciencia de lo que uno está produciendo. Sí, es así y, y te lo tomo porque es algo que yo lo trabajo con los líderes en las formaciones de liderazgo, eh, que es la estructura de Mora. Es ese aprender a tomarse un tiempo y que no sea la acción, la reacción, sino que hay una acción, tomamos un momento, lo procesamos en la mente y después emitimos las palabras. eh, y eso, para mí, como vos decís, se aplica en todos los ámbitos de la vida. Yo lo trabajo mucho con los líderes porque me parece que como referentes de un equipo tienen que aprender a manejar sus palabras y como parte de eso es tener ese tiempo de pensar qué palabras voy a usar para dar una evolución. Como decías hoy, viste, cuando uno reacciona y las palabras que le voy a decir al otro no van a sumar, ¿para qué las voy a decir? Entonces, yo siempre digo, hay que ir primero desde el lenguaje positivo, antes de marcar el error, marcar lo que viene haciendo bien y después lo que puede mejorar. Entonces, tiene otro flujo, no solo la energía, sino también emocionalmente en la persona cuando te resaltan primero lo que haces bien y después lo que tenés que mejorar. La persona se abre a recibir esa información porque no se siente atacada y que, porque hay como varios procesos inconscientes también, ¿no? Pero en general, cuando viene un superior a decirnos algo, lo primero que estamos es a la defensiva, porque tenemos miedo de si nos van a echar de nuestro puesto de trabajo, de si venimos haciendo mal las cosas, como un montón de cosas que pasan en nuestra mente. Pero ahora, si el que viene y me dice, venís súper bien en esto, la persona ya se relaja, te falta mejorar en esto otro, ya lo toma de otra manera. Entonces me parece como súper importante que las personas que tienen personas a cargo también sean conscientes de esta cuestión. Eh, y, y en mi caso en particular también las mantengo bastante. Eh, Generalmente, bueno, yo siempre digo, es como el solo por hoy que por ahí usamos en Reiki, que también a mí me trae al aquí a la hora y lo uso como un mantra. Hay palabras como el amén que también las repito como mantra porque me ayudan a soltar lo que me está costando, digamos. Entonces, creo que hay muchas maneras de usar estas palabras. Creo que cada uno, según su personalidad, también encuentra el camino para usar y darle fuerza a las palabras. Eh, yo en una época las escribía mucho, después me empezó a resonar más, a hacerlas como un mantra, porque me ayudaba a conectar con la palabra y a conectar conmigo. Pero bueno, creo que en cada momento, cada persona las puede utilizar y darle fuerza. Estas son algunas recomendaciones las que les damos y cada uno irá encontrando cómo conectar con las fuerzas que tienen las palabras. Sí, Eh, totalmente. Ujú. Sí, te escucho, Lau. Sí, No, 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 no. Les iba a decir eso sobre todo, digamos, si sienten que algo les ha cambiado en la vida al descubrir, digamos, el poder y la fuerza que tienen las palabras. totalmente. Y esto de plasmar también, ¿no? De lo que hablaba Gaby,
la escritura como terapia, ¿no? Existe algo llamado escritura terapéutica que eh, te permite liberar emociones. Si vos no te animás, no sé, a charlar con alguien o no querés sacar tus cosas más íntimas porque te duelen, te molestan, o lo que sea, bueno, por lo menos escribílas. ¿Sí? Escribílas para vos y ahí te vas a ir dando cuenta por qué situación, por qué proceso estás pasando de pronto. Ayuda muchísimo el tema de la escritura y precisamente las palabras que vamos a ir escribiendo son las que nos van a permitir liberar las emociones y por ahí hacer foco también en qué es lo que nos está molestando, qué nos está doliendo, ¿verdad? Así que es súper, súper interesante todo lo que comentaron las chicas para hacer como un recurso terapéutico, ¿no? Eh, la verdad que son muy sanadoras las palabras y se pueden utilizar de muchísimas maneras. Incluso, Gaby, no sé si vos con el tema de las palabras trabajas la meditación también, ¿no es Sí, cierto? Nuestra mente sigue las palabras y parece que no, pero nos permiten sí. por un lado, desconectarnos, ¿no es cierto? Y por Ujú. otro lado, conectarnos Conectarnos. con otras emociones, sentimientos, sensaciones. Pero bueno, vos, Gaby, tenés más experiencia en esto. Totalmente. Sí, 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 en la meditación usar las palabras y que esas palabras también tengan un resonar, una frecuencia positiva, alta, nos llevan a desconectarnos, pero conectarnos, ¿no? Porque en sí es conectarnos con el presente, conectarnos con uno mismo y conectarnos con todo, pero desconectarnos del ruido externo. Entonces, las palabras aparte te guían, te llevan hasta que se logra eso, esa fusión, esa magia. Y para mí también es muy sanador, más viste, para uno poder comenzar a conocerse también y conocer esa emoción, porque hay cosas que nos pasan que no sabemos cómo expresarla. ¿Viste? Yo hablaba los otros días con mi sobrina adolescente, y no sé, no, viste, no, bueno, respirá, poner una palabra, así me diga amarillo, le decía, pero ponerle una palabra a lo que te está sucediendo dentro, a esa emoción, eso que te está movilizando. Y el poder bajar la meditación y las palabras que te ayudan y te guían, te llevan hacia ese estado también, te acompañan, eh, están muy buenas para trabajar también el tema de las emociones. No te escucho. No, no, coincido, te Ah, decía que sí, que coincido totalmente, porque es una de mis primeras herramientas sin saber meditar, bueno, que empecé a meditar y bueno, y a partir de ahí fue que empecé a descubrir digamos, el mundo de las energías, ¿no? Fue mi primer paso hacia el trabajo con la energía y la verdad que para mí resultó una herramienta muy, muy sanadora. Incluso reconocer cómo está mi cuerpo, ¿no es cierto? Dónde siento malestar, dónde tengo una emoción estancada, qué me duele, qué, por qué. Y voy ahí averiguando, tengo muchas pistas para poder descifrar qué es lo que me está pasando a partir de la meditación. Bueno, pero hay muchísimas herramientas con las que podemos utilizar las palabras, incluso hasta la lectura misma, ¿no es cierto? Palabras que nos resuenan de algún texto que nos guste o de algo que tomamos las palabras, ¿verdad? Así como las decimos, también las tomamos, palabras que nos sirvan de pronto. Así es que es muy interesante esto de sanar con las palabras. Incluso en la misma Biblia se habla de, ¿no es cierto?, el poder sanador de las palabras, ¿verdad, María Laura? Así que eh, creamos sí, que las palabras tengan fe y crean que las palabras sanan. Y esto que veníamos diciendo, totalmente. cómo nos hablamos, ¿sí? Como nos Sí, hablan, muy interesante. incluso por ahí es importante también que las palabras actúan incluso de manera inconsciente.
Es decir, si nosotros le estamos leyendo un cuento a un niño y ese cuento está plasmado y lleno de palabras de amor, eso también va a ir entrando en el inconsciente del niño. Hay veces que ni siquiera es necesario que sea de manera directa, simplemente con pequeñas cuestiones así como inventarle o leerle un cuento, pero que nosotros sepamos que las palabras que usan, ejemplo, ¿no? Si uno le cuenta el cuento que dice, la niña era muy amada por su madre, tenía el mundo por delante para recorrer, el niño se crea esa imagen y se guarda en su inconsciente esa imagen de que la niña podía hacer lo que quería en su vida. Entonces, hay veces que el inconsciente va guardando esas palabras que vamos escuchando, no solo pasa en los niños, nos pasa a nosotros en la vida adulta también, y que por eso creo que también es tan lindo cuando leemos y leemos cosas que nos gustan, porque todo eso va quedando guardado y nos va alimentando, porque esas palabras tienen mucha fuerza y van quedando en nuestro inconsciente. Entonces, creo que está bueno usar como todas las herramientas Tal y cual. las técnicas que vamos teniendo disponibles. Chicas, ¿qué les Así es. pareció el capítulo de hoy? ¿Algo que quieran agregar? ¿Algo que quieran sumar? ¿Que sientan que les ha quedado? Nos quedan muchas palabras para seguir sumando, ¿no es cierto? Hay mucho para decir de las palabras, incluso como vos lo empezaste en tu introducción, esto de la historia de las palabras, ¿no es cierto? Como digamos, el origen de las palabras, es un tema súper, súper interesante y también se podría abordar desde distintos aspectos, desde lo energético se puede abordar también. Pero bueno, son temas para próximos encuentros de pronto. Ya nos prepararemos para seguir con el tema de las palabras. Gracias, Así Cristi. es. Gaby, ¿algo que te haya quedado guardado, que quieras sumar para ir No, cerrando este encuentro? no, por ahora no, sí, los invito a que tomen estos pequeños tips que vamos dando para poner en acción en su día a día y que después nos cuenten si los han puesto, como si han visto cambios en ellos, ¿no? Por más que esto lleve un tiempo y un sostenerlo en el tiempo, pero que vean cómo se sienten, que se puedan explorar a ellos mismos y que se suscriban, por favor, que se suscriban. Y agradecerles a ustedes, chicas, siempre es un placer que nos juntemos a charlar sobre un tema Un poco, ¿no? Sobre temas que nos incumben a que todos, nos, ¿no? Y que nos llegan a que nos nutre. todos y los atravesamos todos, así es que nosotros también tenemos debilidades y fortalezas y vamos aprendiendo constantemente unas de las otras, así es que me Totalmente. encantan estos encuentros, chicas, así es que vamos por más. Me alegro un montón. Yo también Gracias. agradecida de acompañarnos en un nuevo encuentro. Los invitamos que si les gustó, por favor, la manito, nos dan like, que nos ayudan un montón, que se suscriban, así están siempre informados de cuando salen nuestros capítulos. Y en este caso en particular les quiero pedir que puedan elegir una palabra que también los acompañe en los próximos días, en las próximas semanas. Nos pueden dejar abajo la palabra que eligieron para que los acompañe esta semana. Las palabras que hoy sembramos sean raíces en todos ustedes y que sean alas que los vayan transformando como nos transformaron a nosotras. Los invitamos a que se sigan sumando en este viaje y que nos sigan acompañando para ir sanando en los próximos capítulos. Muchas gracias por estar, por acompañarnos y nos vemos en la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos y bueno, hasta el próximo capítulo. Hasta el próximo capítulo. Nos Hasta el vemos, próximo. chicas.